se está variando medida de coerción a los imputados en los casos de corrupción? Esa es una pregunta que está sobre el tapete público. La sociedad entera se pregunta por qué le están variando la medida. Algunos le llaman a esto de variación de medida, ¿por qué lo están dejando en libertad? Algo que es incorrecto. O sea, nadie que yo sepa que le hayan variado la medida de prisión a otra medida, lo han dejado en libertad. Normalmente lo que le cambian es el estatuto de prisión. En lugar de estar en una prisión pública, lo llevan a prisión domiciliaria. Pero normalmente están detenidos. ¿Pero por qué le cambian la medida? Se ha discutido sobre esto en todos los espacios de derecho y fuera del derecho. Incluso la población relaciona esta variación de medida con el concepto de impunidad. Y dice, bueno, ya empezaron la impunidad contra los acusados por acto de corrupción. Yo voy a explicar brevemente, en un lenguaje que se pueda entender, qué está ocurriendo con esto y por qué ocurre. Lo primero que tengo que decir es que existe un concepto en derecho que se llama el plazo razonable. El plazo razonable, como se escucha, es un concepto indefinido. Es decir, es un concepto, digamos, indeterminado, es la palabra. Como lo es, digamos, el precio justo. ¿Cuál es el precio justo? Bueno, lo justo o no justo es relativo, como lo es el interés general. ¿Qué es el interés general? Bueno, es un concepto indeterminado. Y cuando los conceptos son indeterminados, entonces tienen que crearse estándares de interpretación para interpretar el concepto. El plazo razonable, que es la discusión, que es el argumento que se utiliza para poder cambiarle la medida a las personas que están sometidas a prisión, por ejemplo, en este caso específico, es, en el caso de la prisión preventiva, primero de 12 meses y 18 meses. Este plazo, y tengo que hacer la aclaración, es el plazo legal. La ley dice son 12 y 18 meses. El plazo legal y el plazo razonable, en teoría, son cuestiones diferentes. En teoría y en principio. Y le voy a explicar por qué. Lo razonable, como es indeterminado, lo razonable depende de lo que usted entienda que es razonable, igual que lo justo, igual que el interés general, igual que otros conceptos jurídicos que dependen de la interpretación. Es diferente a lo legal porque ya lo legal dijo que son 12 meses o 18 meses. Son 12 meses preso si es un caso normal y 18 meses preso si es un caso complejo. Bien. Entonces, hasta aquí ya entendemos el concepto de plazo razonable y plazo legal, que son dos cosas completamente diferentes, pero que hay una discusión con relación a ellos. Si siempre el plazo razonable debe ser el plazo legal. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha interpretado el plazo razonable en sentido general en varias decisiones. La primera del 1997, Yeniel Acayo versus Nicaragua. Estamos hablando de enero del 1997. Y en esta primera interpretación, o digamos, construcción de estándares de interpretación del plazo razonable, la Corte Interamericana toma 4 criterios fundamentalmente. El primero es la actividad procesal del interesado. Es decir, cómo ha sido, digamos, cómo se ha comportado el proceso con relación al interesado. ¿Cuál ha sido su actividad procesal? ¿Cómo se ha comportado el imputado dentro del proceso? La complejidad del asunto, que creo que en el orden es el que inicia, y la conducta de la autoridad judicial frente al proceso. Lo voy a decir en blanco y negro ahora. Un juez, para determinar si un plazo es razonable, debe ver si la complejidad del proceso, qué tan complejo es el proceso, cómo se ha comportado el interesado y cómo la autoridad judicial se ha comportado. Más adelante, en otras múltiples decisiones, ha agregado otro criterio como la afectación general en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Es decir, cómo tanto se afecta a la persona involucrada en el proceso que esto se extienda más o se extienda menos. La realidad es que nadie que esté, digamos, sometido a la incertidumbre de un proceso
puede durar en una situación atemporal. No puede durar un espacio sin tiempo. Tiene que haber un tiempo en que las cosas culminen. Y este tiempo lo determina la ley, pero sobre el criterio de la razonabilidad. ¿Dónde viene el conflicto? Y aquí voy aterrizando un poco. El conflicto viene en lo siguiente. El plazo legal para la duración máxima del proceso, escuchen bien, que es diferente al plazo legal de la prisión preventiva, el plazo máximo legal de la prisión preventiva. El de la duración del proceso originalmente eran 3 años. Y luego, a posteriori, con la modificación de la ley 1015, pasó a ser 4 años. Es decir, lo más que puede durar un proceso son 4 años, un proceso penal me refiero, según la ley legalmente. Ahora, todos saben que las circunstancias particulares de cada país, la falta de institucionalidad y un sinnúmero de condiciones diferentes impiden que en un país determinado todos los procesos culminen antes de 4 años. Señores, aquí hay casos que tienen 8 años, 10 años. Estamos hablando culminar en sentido general. Sin aquella extensión que le otorga en caso de recursos, porque le otorga una extensión muy mínima en caso de recursos, pero que como quiera no es la gran cosa. Entonces, fíjense dónde viene el tema. Si un proceso puede durar 4 años y una persona no puede durar más de 12 meses, en suma 18 meses preso, siempre que un proceso termine en el plazo máximo, el imputado va a estar en libertad, porque la libertad tiene que efectuarse según la ley antes que llegue el plazo máximo del proceso. Entonces está diseñado de manera que todo imputado que culmine un proceso en el tope del término del proceso esté en libertad. Digamos, bueno, pero eso sería lo justo, porque ciertamente la libertad es la regla y la prisión es la excepción. Lo lógico sería que todos los procesos ocurran en libertad. Pero ¿qué acontece? Acontece que para la tesis de muchos y sobre todo para el Ministerio Público y la visión de algunos ministerios públicos actuales, los procesos que se llevan a cabo en la República Dominicana actualmente de corrupción no fueron pensados en el momento de la conformación del Código Procesal Penal. ¿Y por qué? Y esto no es descabellado, aunque habría que hacer un análisis si se aparta o no de los derechos fundamentales que debe proteger la Constitución y las instituciones a las que están atadas a ella. ¿Qué dice el Ministerio Público o algunas personas que piensan al respecto con este punto? Bueno, que este tipo de procesos que refieren a delitos inteligentes, como la corrupción, inteligente porque en la medida en que se va cometiendo el delito, se van ocultando las huellas para su persecución. El que roba en una institución pública trata de ir destruyendo pruebas para que le descubran el robo. No son un delito de tipo acción y reacción, como un homicidio, que tú tienes aquí la pistola, ahí está la balística, y ese tipo de delitos simples, tú en un año se supone que tú deberías ya conocer un proceso. No es un delito flagrante. Mira, tú lo agarraste ahí con la mano en la masa, ahí está la prueba, ahí están los testigos, ahí está el video, porque hay que durar 4 años con un delito tan simple como ese. Dice el Ministerio Público, una parte de ellos y otra parte de la población, que este tipo de delitos de corrupción, como son difíciles, como para su comisión se van ocultando las pruebas, dificulta la investigación. Entonces, como dificulta la investigación, yo como investigador me tomo más tiempo, para reconstruir una prueba que fue borrada en el momento de la comisión del delito, que el que yo investigaría para un delito común como un robo, un homicidio. Entonces, la lógica que se quiere interpretar aquí es que este tipo de delitos inteligentes debe tener de alguna manera una consideración en cuanto a los plazos, porque obviamente se toma más tiempo el proceso y todo al respecto, inclusive la propia interpretación de la prueba. No es lo mismo interpretar una balística de que mira, esta bala salió esa pistola, que interpretar una auditoría de la Cámara de Cuentas de este tamaño con digamos algoritmos, una palabra que se pegó en un momento determinado, con fórmulas e interpretaciones científicas que también el propio juez tendría que acudir a ciertos expertos para que le colabore, porque aunque digamos, se le presume el conocimiento de todos los conocimientos, el juez es un profesional del derecho, no es un contable. Entonces, cuando vemos toda esta mística, se produce lo siguiente en la práctica.
Y voy aterrizando, Gustavo. Fíjate. En la ley 1015 creó una garantía procesal para justificar la prisión preventiva. ¿Estés tú de acuerdo con ella o no? Está creada por la ley 1015. La ley 1015 dijo, mira, debe tomarse en cuenta para la prisión preventiva, artículo 234, para la imposición de la prisión preventiva, la amenaza que constituya el imputado para la víctima, la sociedad y para los testigos del proceso. Creó una amenaza procesal. Entonces, ¿cuál es la lógica? Se supone que un testigo del proceso será testigo hasta que el proceso esté vigente. Entonces, en el momento en que una persona sale de prisión, porque se le vence el plazo máximo, pero todavía el proceso está vigente, como dijimos en principio, entonces esa garantía procesal que se creó con la ley 1015 está desprotegida. Y un amigo cuyo nombre me reservo, a menos que me autorice más adelante a simplificar este ejemplo, me dijo lo siguiente, cuando le explicaba esto, me dijo, mira, te lo voy a poner gráficamente. Digamos que un imputado se pare en un plenario y diga, yo tengo 18 meses, a mí hay que soltarme obligado. Ahora, cuando yo salga de aquí, los testigos que se preparen los testigos, porque ellos no me van a testificar aquí. En ese caso específico, ¿qué debe hacer el juez? Solicitar de nuevo la prisión preventiva por una causal diferente. Pero está bien, pero digamos que, te lo estoy poniendo ejemplo gráfico de laboratorio, pero que él se constituya abiertamente en la amenaza a un testigo. Él no está diciendo que lo va a matar, que se preparen. Quizás que le preparen que le va a poner una querella, uno no sabe. Ahora bien, ¿qué debe hacer el juez? Bueno, legalmente, como el plazo legal llegó, el juez debe soltarlo. Sin embargo, la garantía de que no constituya una amenaza para el testigo ha quedado evidenciada ante el plenario. Entonces, aquí hay un tema que yo, y con esto voy concluyendo, creo que la única solución para resolver esto, ojo, tengo que decir en principio que lo primero que hay que respetar son los derechos de las personas involucradas en el proceso, sobre todo la del imputado. No estoy diciendo que no hay que respetar el derecho del imputado. Estoy diciendo que hay que abocarse a pensar el proceso penal con relación a los casos actuales. Pero no es para ampliar los plazos, porque hay una tesis que también defiende el Ministerio Público, una parte de él, diciendo, bueno, en Costa Rica el plazo se puede aumentar de 18 a 18 más. En Chile puede llegar a 3 años. En otro lugar es hasta la mitad de la pena. Estamos hablando del plazo de la prisión preventiva. Yo no estoy de acuerdo en el aumento del plazo de la prisión preventiva. Yo tengo que estar claro con esto. Ahora, yo lo que digo es que hay que tratar de reducir el tiempo del proceso para que pueda encajar dentro del marco del plazo máximo de la prisión preventiva. La efectividad del proceso no está en ampliar los plazos para que la persona dure más tiempo preso y el proceso dure más, sino en reducir los tiempos del proceso para que, sin violar los derechos de defensa, de manera efectiva se pudiera conocer un proceso en un tiempo muy corto. Señores, por eso está la gente criticando o pensando que por qué están saliendo los presos de corrupción. Están saliendo porque el proceso penal está confeccionado de manera que al vencimiento del plazo legal, y cuando la interpretación de la Corte no se ve afectada, es decir, cuando el imputado no ha manifestado ninguna actividad procesal que haya ampliado el plazo o que haya querido justificar el plazo, es decir, que haya incidentado el proceso para aprovechar el plazo. Cuando esto no ocurra, debe proceder la variación de la prisión preventiva porque la ley así lo contempla y el derecho. Aboquémonos a pensar el proceso, a reducir los plazos para hacer más efectivo todo esto. Escuchas Legal Radio por